Yo lo que hice cuando terminé la preparatoria, digamos, fue estudiar artes visuales en una escuela que se llama La Esmeralda. Y después terminé ahí y por azares del destino, y no tan azares, intenté hacer una maestría en artes visuales en Estados Unidos y no me aceptó ninguna universidad. Aunque tenías muy buenas cartas de recomendación, etcétera, pero no me aceptó ninguna universidad. Y eso fue importante para mí, y siempre lo cuento porque fue como una enorme frustración muy pronto, pero que me llevó a aplicar a una beca que hay aquí en México, que la da la Fundación para las Letras Mexicanas. Y esta beca es para que tú escribas un año un proyecto de escritura en algún género. Yo apliqué en ensayo, y me aceptaron. Me enteré por esta, digamos, me enteré de esta beca por una amiga. Yo no tenía idea que existía y ella me dijo: ¿a ti te gusta escribir? Tu tesis está padre, ¿por qué no metes eso de muestra de trabajo? Y porque una tesis de artes visuales siempre es bastante más libre, ¿no?, en su escritura. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, me aceptaron, entré ahí y estuve 2 años, que es casi como hacer una especie de diplomado en escritura creativa. Y eso evidentemente le dio un giro muy importante a, pues, a toda mi manera de concebir el universo profesional, ¿no? Y ahí me di cuenta que podía escribir, digamos. Siempre la escritura había estado en mi trabajo, siempre ha sido un componente de mi trabajo visual, pero nunca había escrito tan en serio, ¿no? Digamos, escribir un libro completo con 7 ensayos, ¿no?, que fue lo que hice ahí, y que era un libro además sobre escritores que dejaron la literatura y la convirtieron en artes visuales. Escritores como el mexicano Ulises Carrión, tengo un ensayo sobre él. Hay un italiano estadounidense que se llama Vito Acconci, que empezó como poeta, pero ha ido saltando. Ahora está haciendo arquitecturas utópicas o impensables. Y hay otros cuyos nombres son más complicados y son artistas menos conocidos, pero igualmente muy buenos, como Øyvind Fahlström, Marcel Broders. Y hay un ensayo también dedicado a un trabajo que hicieron Paul Auster y Sophie Calle juntos, que tiene que ver con imagen y texto también, ¿no? Entonces, bueno, como que para mí ese libro, escribir ese libro, fue como el momento de entender cuál era el lugar desde el que yo había estado trabajando desde hacía tiempo, digamos, o que había estado buscando en la escuela, ¿no?, en la licenciatura, y entenderlo por fin y empezar un poco como a trabajar desde ahí, que es pues esta intersección entre las palabras y las imágenes, para ponerlo de forma muy general, ¿no? Después hice también una maestría en Historia del Arte, que me ayudó igual a darle como cierta dimensión a esa intersección. Y bueno, pues más o menos así, como en términos escolares, eso es lo que he hecho, ¿no? Y luego, ahorita eres editora. Sí, bueno, como he trabajado en todas mis piezas con texto y imagen, evidentemente el libro es un soporte importante. El libro, el fanzine, la página, el libro expandido, lo que se les ocurra, es un soporte crucial en mi trabajo. Entonces hubo un momento en el que Viviana Benchushan me invitó a ser parte de La Tumbona, de Tumbona Ediciones. Hace 6 años, La Tumbona tiene 10, cumplió este año 10 en mayo. Así que llevo un poco más de la mitad del tiempo de vida de La Tumbona, pero sí me uní después. Y yo acepté medio intuitivamente, me gustaba editar. La Tumbona siempre me gustó muchísimo, siempre me pareció una de las editoriales más interesantes, así, independientes en México, y acepté, y después entendí que había aceptado porque tenía que aprender también qué onda con el soporte del libro, ¿no? Y eso es algo que los artistas visuales, la verdad, no saben tanto del soporte como tal, en términos de la edición, en términos de corregir texto, de, no sé, de diseño editorial, de márgenes, etcétera, ¿no? Entonces creo que fue un poco así. ¿Y qué es lo que haces en La Tumbona? En Tumbona hacemos todos un poco de todo. Yo soy, digamos que tengo como el puesto, si es que hay puestos en La Tumbona, porque tampoco nos gusta mucho hacer ese tipo de jerarquías, ¿no? Buscamos como cierta horizontalidad. Pero bueno, lo que hago es desde leer manuscritos que llegan, dictaminar, editar textos, trabajar de cerca con los autores cuando ya entregaron un manuscrito al que todavía le falta trabajo,
y fue por encargo, por ejemplo, o sugerirles cosas a los autores, o bueno, nos juntamos una vez a la semana, todas las semanas, y discutimos cómo debería ser la portada. A veces me toca también hacer la difusión de los libros ya que salieron, contactar a los autores con la prensa un poco para darles visibilidad a sus trabajos, ir a atender el stand en las ferias independientes cuando tocan, de todo, o sea, un poco de todo, sí. Oye, de lo que publicaron de Ulises Carrión, ¿tú tuviste que ver? Bueno, la propuesta de lo de Ulises Carrión es de Heriberto Yepes. Él conocía a JJ Agius y había estado en pláticas con él, y además Heriberto está trabajando, si mal no recuerdo, está haciendo un doctorado en Estados Unidos, creo que en Berkeley, y está trabajando en la obra de Ulises Carrión para su tesis. Entonces fue una propuesta de él consiguió las imágenes, él es el que está diseñando la antología, pero sí tengo que ver en el sentido de que me tocó hacer la revisión de la traducción de Heriberto en los 2 primeros volúmenes, por ejemplo, y sugerir muchas cosas que me parecía que podían funcionar, de cómo poner las imágenes, de, no sé, sí, mucho, todos trabajamos mucho. Digamos, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería desde tu perspectiva, ahorita pensando que esto que se está grabando es para canadienses? ¿Por qué deberían de acercarse a la obra de Ulises Carrión, un canadiense? ¿Cuál es el interés? Bueno, creo que hay muchos. Una es que probablemente debe ser el primer artista conceptual mexicano que existió en la historia del arte mexicano. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, creo que es un personaje que así un poco como lo que decía de Vito Acconci, que fue saltando y moviéndose del lugar de tal manera que hizo un dibujo o una red tan compleja de trabajo que cualquiera que esté interesado en la interdisciplina desde cualquier perspectiva, así la literatura o la escritura no sea un componente de su trabajo, puede estar interesado en ver cómo pensaba estos saltos, cómo hacía las conexiones y cómo iba incluyendo ciertas preocupaciones muy particulares que no me parecen lugares comunes del arte contemporáneo, como el caso de su proyecto sobre el chisme, por ejemplo, o una cosa que publicamos también en el 3er volumen es unos pedazos de su diario en México, intentando pedir permisos en la Cineteca y en varios lados para llevarse a Lilia Prado a Estados Unidos y hacerle un enorme homenaje, y acá también. Y digamos que el diario deja ver toda la estructura burocrática de la cultura mexicana, no sé, tiene como intereses sociológicos, antropológicos, artísticos, literarios, es como medio interminable. Sí. Y ahora, y en tu trabajo, porque dijiste ahorita que descubrimiento, a la hora que estabas haciendo ese libro sobre estos autores, sí. En ti, ¿cómo ha sido ese proceso de escribir desde como un artista visual? Platícanos un poco sobre tu trabajo, qué es lo que has hecho, publicado, exposiciones, algo muy general, pero sí. Pues mira, digamos, la escritura siempre estuvo, pero separada de las artes visuales. Y conforme iba estudiando la carrera, pues iba metiendo algunas cosas, haciendo ejercicios, proyectos ahí dentro de la escuela, ¿no? Fue importante para mí, por ejemplo, una de las cosas importantes fue ver la primera exposición que se hizo de la obra de Ulises Carrión en México, que fue más o menos cuando yo estaba todavía en la universidad, por ahí debe haber sido el 99 o 2000, yo medio acababa de entrar, y es una exposición que hizo Marta Elion, otra mujer que sabe mucho de Ulises y que también precisamente trabaja como en estas interdisciplinas de lo literario y lo artístico. Entonces, para mí ver esa exposición me cambió la manera de entender las posibles relaciones que se podían establecer entre palabra y imagen, más allá de cosas que ya me gustaban como Magritte, por decir algo, ¿no? Y empecé a trabajar más en ese sentido, pero sí creo que fue hasta que escribí ese libro que entendí que mi trabajo visual, el componente de la escritura, podía ser más pesado. Entonces, lo que he estado haciendo es explorar varias cosas, la idea de la escritura visual,
o algo que no encuentro otras palabras para llamarlo más que una especie de lenguaje abstracto que de alguna manera ponga al espectador en un lugar en el que se enfrenta a lo ilegible, pero sin que esa ilegibilidad deje de ser escritura y al mismo tiempo tratando de exigirle o pedirle a este espectador que tenga la suficiente curiosidad para decodificar estas abstracciones o estas escrituras escondidas debajo de otro tipo de signos o de otro tipo de letras, que es un poco lo que siempre hacemos cuando leemos, ¿no? Para acordarme así acabo de hacer este libro, por ejemplo, acaba de salir, se llama Conjunto Vacío, y es un libro en el que intento contar partes de la historia con dibujos. Y los dibujos están basados un poco en la teoría de los conjuntos de Venn. Pero la idea es un poco romper esta tradición que tiene la imagen de ilustrar el texto o de explicar el texto. Lo que busco y espero que se logre es que los dibujos narren las partes en las que narren, digamos, ese hueco que hay en la historia para los lectores. Y de la misma forma que espero que mis espectadores sean, o más bien de la misma forma en que les exijo, tal vez demasiado a mis espectadores, pero prefiero no subestimarlos, la verdad. El lector de este libro tiene también que aprender y agarrar las herramientas que se las da el mismo texto, poco a poco, para entender de qué van estos dibujos y qué es lo que están diciendo, porque no ilustran, sino que te cuentan una parte que no está dicha, ¿no? Y este es mi segundo libro, digamos, publicado en una editorial también independiente que se llama Almadía, pero que, digamos, formaría parte de mi trabajo publicado en editoriales y que tiene como una cantidad X de ejemplares, ¿no? Pero también tengo proyectos, creo que fue hace 2 años, hice este proyecto de los hablantes en el MUAC, que de hecho lo hice cuando estaba todavía escribiendo Conjunto Vacío, entonces es un proyecto que se desprende un poco de los dibujos de acá y que tiene que ver con la conversación, ¿no? Acá no se ve, pero igual tengo unas fotos en las que se ve como estos dibujos, lo que hice fue pintarlos, todos los dibujos de este ensayo sobre la conversación, lo que hice fue pintarlos sobre las paredes externas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y la gente tenían un tamaño muy, muy grande y la gente se podía parar ahí y tomar el lugar de los pronombres, en lugar de que fuera un yo, un tú, tomar, digamos, ese lugar y ver qué sucedía en la conversación. Y un poco el blanco y el negro jugaba a ser lo dicho y lo no dicho, la idea del secreto, de lo que piensa el hablante y no dice, y lo que sí dice, y cómo se lleva a cabo una conversación, más o menos, algo así, ¿no? Pero estos eran dibujos que habían aparecido en este libro y que ya no funcionaban porque eran, digamos, se salían un poco de lo que estaba pasando aquí, y entonces me los llevé y los trabajé por fuera y se convirtieron en este proyecto paralelo que se llama Los Hablantes, y que tenía algo como inspirado un poco en el graffiti también, así de gran formato, eran como stickers gigantes que pinté a mano y se pegaron en las paredes, ¿no? Y bueno, así he hecho varios proyectos. Por ejemplo, para una exposición que se llamó Tropicalia Negra me pidieron que hiciera una pieza a partir de este poema que es muy famoso, de Matías Geritz, y que está en el Museo Experimental El Eco. Y lo que yo hice fue un ensayo en el que intento buscar cómo traducir este poema, ¿no? Si es que hay una traducción, si es que algo dice, me pregunto si Matías Geritz dejó ahí un mensaje secreto que alguien debería decodificar. Y un poco el ensayo se trata de eso. Voy preguntándole a gente que me parece que me puede echar luz sobre qué dice aquí, como a Miriam Moscona, que acababa de publicar Tela de Cebolla, que es un libro sobre una lengua sefardí en peligro de extinción, ¿no? O le pregunté a un chavo lingüista qué veía él, y un poco a partir de lo que ellos me iban diciendo, yo iba haciendo mis mapas y iba sacando palabras y cosas. Le pregunté a Vicente Rojo, que es otro artista mexicano que fue diseñador editorial muchos años y que está desarrollando ahora una serie de pinturas que son como escrituras también codificadas, como esta de Geritz un poco, ¿no? Entonces, bueno, al final
por todo lo que me dijeron, le fui a preguntar a un especialista en criptogramas, a un criptógrafo en la UNAM, que veía él, y bueno, me dijo que... Y todo esto está contenido aquí en este pequeño librito que se regalaba el día de la exposición, junto a un mural enorme idéntico a que es el negativo del poema, ¿no? Él me dijo que había varios sistemas de decodificación y me dijo que no me podía ayudar porque le podía llevar toda la vida a saber si había algo aquí o no, y que yo no le iba a poder pues pagar toda la vida, ¿no? Entonces yo me inventé mi propio sistema un poco a partir de lo que me dijo, llevé a negativo el poema y encontré parecidos con otras imágenes que me hicieron llegar a una conclusión abierta, porque al final es un fracaso, ¿no? O sea, esta pieza en términos del objetivo que tenía es un fracaso, y ese fracaso está contenido aquí, y este es como el resultado de ese fracaso. Y yo pinté esto, el poema de Geritz está en un muro amarillo en el patio del Eco, con estas letras incrustadas en negro, hechas en metal, y yo lo que hice fue, en una pared negra que hay adentro, que es muy parecida a la amarilla que hay afuera, pintar en amarillo el negativo de su poema y poner un montón de estos para que la gente se lo llevara y entendiera cómo fue que llegué aquí, a esta cosa que es igual de abstracta que esta, ¿no? Pero aquí adentro le doy una razón de ser, o le encuentro relaciones con cosas a mi versión, ¿no? Me parece más figurativa en cierto sentido. Y bueno, este es el tipo de cosas que he estado haciendo. He hecho más proyectos, pero más o menos como que ese es el universo en el que estoy trabajando, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta rara, porque ¿por qué habíamos hablado de Daniela Bojorquez? Bueno, a Daniela yo la conocí porque, en primer lugar, la conocí porque fuimos becarias al mismo tiempo en Jóvenes Creadores. Ella estaba en cuento y yo estaba en novela. Ella estaba haciendo el libro que publicamos de ella en Tumbona, que se llama Óptica Sanguínea, y yo estaba haciendo que se llama Conjunto Vacío. ¿Quién fue tu tutor? Mi tutor era Jorge F. Hernández, y la tutora de Daniela era Vivian. Ahí fue donde Vivian conoció ese proyecto. Uh-huh. Y ¿por qué crees tú? Porque digo, la pregunta es, me llama la atención, digo, ibas a hablar, a mí me choca agrupar estas cosas de género, yo no, uh-huh, somos un poco en contra de esas, sí, de ese tipo, así como de taxonomías, pero sí, me llama la atención que ustedes tienen un interés similar en una generación cercana, si no la misma, de un trato, de un acercamiento hacia las artes visuales y la literatura pero que es como una especie de híbrido. sí. Donde creo que ella también viene de las artes visuales, según lo que yo entiendo. Sí, Daniela se formó como fotógrafa. Así sí. es. Entonces, ¿tú a qué le atribuyes eso? ¿Cómo es esto? Mira, no sé, es decir, hay muchas maneras de pensarlo. Tienes un siglo entero atrás de historia de las artes visuales buscando las formas en las que se dan intersecciones y como quitándole la pureza a los soportes, desde las vanguardias hasta, no sé, finales de... Bueno, y todavía, pues, ¿no? Entonces, no sé si es un contagio ahí, que tenga que ver con eso. No creo que sea lo más común del mundo que alguien escriba y trabaje con imágenes de cualquier forma, pero sí creo que hay mucho más, o al menos al estar dentro yo puedo pensar en un mapa de gente que está haciendo cosas con las que yo puedo dialogar, pero así una razón como tal, no sé. Yo lo traigo desde siempre, ¿no? O sea, la escritura me aparecía siempre. O sea, estudié artes visuales, pero la escritura me aparecía. Me quise ir a hacer la maestría y donde me aceptaron fue ¿no? O sea, como que, sí, no sé. Me vi casi que forzada a incluirla, ¿no? De alguna forma. No lo sé, pues, pero... Sí. Porque van por caminos distintos. O sea, lo de ella es otra cosa totalmente distinta. Sí. Pero igual dialogamos bien y nos entendemos mejor ella y yo que con otros, ¿no? Pues con escritores más tradicionales, no sabría quién así particularmente, pero hay quien tiene una idea un poco más tradicional de qué se trata. Ya no digas escribir un libro con imágenes, sino de qué se trata, o sea, que solamente que tienes que contar una historia, ¿no?
bien contada, de principio a fin, y eso es algo con lo que Daniela y yo, estoy segura que ella les diría lo mismo, no comulgamos, ¿no? Digamos, no es parte de nuestra búsqueda, no va por ahí, ¿no? Y eso, digamos, que se asocia hacia la tradición, ¿no? Sí. Lo curioso es que a las dos las veo más dentro de la literatura que de las artes visuales. A mí eso es lo que me gusta. Yo siempre digo que para mí es un espacio de indeterminación y el que me está preguntando decida dónde me quiere poner, ¿no? O sea, delimitado por dos conjuntos muy claros, pero se abre amplia, como con bastante amplitud. Y hay gente que me ve más como escritora y hay gente que me ve más como artista visual. ¿Qué es lo de menos? Sí, para mí sí. Sí, al final te digo que decidan los demás, no importa, yo seguiré haciendo lo que tengan que hacer. Pero a ti te nutrió la formación visual finalmente, o sea, eso sí funcionó, ¿no? Sí, yo vengo de ahí y esa es como la manera en la que pienso. Uh-huh.